Continuamos con las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por el mismo. Comenzamos, señorías, con la pregunta dirigida al señor presidente del Gobierno. En primer lugar, pregunta del diputado don Pablo Casado Blanco, del Grupo Parlamentario Popular. Adelante, señoría. Sí, gracias, presidenta. Desde la bancada del Grupo Popular también nos solidarizamos con todas las víctimas de la riada, de las inundaciones y con los equipos de emergencia. Señor Sánchez, le preguntamos qué más tiene que pasar en España para que convoque elecciones. Muchas gracias. Señor presidente del Gobierno. Gracias, presidenta. Vaya por delante también la solidaridad del conjunto del Gobierno con las inundaciones, con los afectados y, por supuesto, los familiares de las víctimas. Y respondiendo a su pregunta, señor Casado, mire, ustedes utilizaron la excusa de la crisis económica para hacer recortes ideológicos en el estado del bienestar. Educación, sanidad, dependencia, servicios sociales, políticas activas de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, el planteamiento que tiene este Gobierno es el de la reconstrucción del estado del bienestar, el del ensanchamiento del espacio de derechos y libertades que ustedes recortaron durante sus 7 años de Gobierno y, en consecuencia, a este Gobierno todavía le queda mucha tarea de aquí al final de la legislatura por hacer en beneficio de la mayoría social de este país. Muchas gracias. Señor Casado, adelante. Sí, señor Sánchez, yo le agradezco que esté de visita por España y que se digne a venir al Congreso después de haber desprestigiado al Senado y de haber huido durante 3 semanas del caos de su Gobierno. 2 ministros dimitidos, 2 ocultando patrimonio en contra de su baremo para ser cesados. Actualmente vemos cómo ayer fue reprobada una ministra por mentir sobre su participación en una conspiración de cloaca. Y hoy conocemos que hay otro ministro de Exteriores envuelto en un caso de información privilegiada. Y era usted el que repartía carnets de decencia política. Pero el problema es que en España ya no manda usted ni en el Gobierno. Quien manda y pone plazos es el señor Torra. Lo vimos el 1 de octubre, con la ignominia para todos los españoles y encima con su número 2 diciendo que era un día de reflexión, de unidad, de concordia y de violencia aceptable. ¿Comparte usted estas palabras? ¿Es aceptable que la Kale Borroka salte al Parlamento y apalee policías? ¿Es aceptable, por ejemplo, que unos energúmenos digan Visca Terra Iure, que es una organización criminal que perpetró 200 atentados? ¿O es asumible, por ejemplo, que la cárcel de Lledoners se convierta en un consultorio donde todo el mundo pasa por ahí porque usted se acercó a los presos golpistas, dijo que había que liberarlos o indultarlos y después dejó que la tele pública entrara a entrevistarlos? Pues mire, lo que pasa en Cataluña ya es inasumible. Y yo digo una cosa, señores diputados, ayer los independentistas perdieron su mayoría en el Parlamento. Estamos ante una oportunidad histórica y yo creo que no podemos dejarla pasar. Señores de Ciudadanos, es momento de presentar una moción de censura al señor Torra. Ustedes pueden contar con el apoyo del Partido Popular y podremos ver, señor Sánchez, con quién está usted, si con los constitucionalistas o con los golpistas. Aquí no caben ni medias tintas ni equidistancias, porque hace falta un cambio urgente en Cataluña. Y hablando de cambios, ayer la señora Díaz les petaba que los andaluces no merecían la inestabilidad política de España. Y tenía razón. Lo que no decía es que tampoco merecen 1.000 millones de ayudas malversadas que acaban en mariscadas, en cocaína, en juergas y en prostitutas. Y ya sé que para alguna ministra esto de las prostitutas... ¡Silencio! ¡Silencio! Un gol por la escuadra o sencillamente es un éxito garantizado, pero esto es indecente. No aguanta Andalucía ni más cifras de paro ni escándalos del PSOE. No aguanta España más humillaciones a los independentistas. Póngase de acuerdo por una vez con la señora Díaz y convoque elecciones anticipadas ya. Muchas gracias. Señor presidente. Señor presidente, adelante. Muchas gracias, señora presidenta. En fin, señor Casado, usted, desde que ha sido elegido presidente del Partido Popular y junto con el señor Rivera, que hoy no tenemos la suerte de que nos acompañe, han formado una suerte de coalición por la crispación. A falta de proyecto político, a falta de propuestas políticas con las que excusarse, por ejemplo, Silencio. la abstención
sobre la exhumación del dictador, la abstención o el voto en contra, por ejemplo, silencio, de la recuperación de la universalidad de la sanidad pública. Les ruego silencio, señorías. También en relación con la reversión de la educación, de los recortes en educación pública, ustedes lo que han hecho ha sido atacar personalmente a todos y cada uno de los miembros de este Gobierno. Pero le digo una cosa, señor Casado, por ahí nosotros no vamos a pasar. Y no va a hacer mella este Gobierno con sus ataques ad hominem. Pero le digo más, señor Casado, en esa coalición de la crispación, ustedes lo que han hecho ha sido romper, me parece, uno de los consensos más fundamentales que se había producido durante estos últimos años, y es la lealtad de la oposición con el Gobierno en cuestiones de Estado. Ustedes no están haciendo lo mismo que hizo el Partido Socialista Obrero Español cuando apoyó sin ambajes al Gobierno de Mariano Rajoy en todo lo que tenía que ver con el Estado. Pero, en fin, es lo que ocurre siempre cuando la derecha está en la oposición. También le diré una cosa, señor Casado. Se ha visto claramente cuáles son los frutos de esa coalición de la crispación este fin de semana en Madrid. Y le diré una cosa, señor Casado. A usted y a algunos dirigentes del Partido Popular les he venido escuchando teorizar sobre la necesidad de no fragmentar el voto conservador. Pero le diré una cosa, señor Casado. El problema no es la fragmentación del voto. El problema es la radicalización y el abandono de la moderación por parte del Partido Popular. Por tanto, señor Casado, yo solamente le pido una cosa. Céntrese, recupere la moderación. Pregunta también dirigida al